Entonces, estamos esperando, oremos bastante, que Dios nos va a llevar a un crecimiento y nos va a llevar también espiritual y numérico. Muy bien, vamos a orar por la prédica y le vamos a dar gracias al Señor. Oremos todos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría y revelación en ella para que podamos comprender y entender a cabalidad lo que tú quieres que nosotros sepamos y lo pongamos en práctica. Gracias por este día. Hoy es un día muy especial, día de resurrección, y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a hablar de la resurrección de los muertos, se los había prometido, y vamos a comenzar. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, el libro de Génesis nos enseña que todo lo hizo bueno en gran manera. No existía la maldad. Adán y Eva vivían en una completa armonía con Dios y con toda su creación. Pero un día todo cambió. Y esto se debió a la desobediencia del hombre, porque Dios le había dicho en Génesis 2, 16, 17, lo vamos a leer. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí estaba una prueba para el ser humano, el cual demostraría el amor verdadero hacia el Señor, y por eso, ¿verdad?, Dios dejó esa prueba para ellos, para que vieran que si iban a amar a Dios, lo debían de hacer voluntariamente y de todo corazón. Al obedecer ese mandamiento, ellos estarían demostrando su amor verdadero a Dios. Siempre el amor verdadero demanda, ¿verdad?, prueba, y aquí ellos la tuvieron, pero no la pudieron pasar. Entonces, el hombre y la mujer que Dios había creado comieron de este fruto del árbol y murieron. Romanos 5, 12, el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo voy a leer nuevamente y póngale atención. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ahí hay algo más que no existía, pecado y muerte no existía, pero ahora dice, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán todos pecamos y todos morimos. Ahora, el significado de muerte es separación, no es dejar de existir, porque lo que Dios crea nunca deja de existir, permanece para toda la eternidad. Entonces solo significa separación. O sea que el hombre se separó de Dios, se separó espiritualmente, y esto es lo que se llama muerte espiritual, o sea, separación espiritual. Pero pronto también experimentaría la separación del cuerpo, o sea, lo que nosotros conocemos muerte física. Entonces aquí podemos deducir que hay dos tipos de muerte: la muerte espiritual, ¿verdad?, y la muerte física. Ambas significan separación. Porque hay que entender que el hombre está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Lo pueden encontrar en Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahí lo pueden contar, si quieren lo apunta.
estamos compuestos de un espíritu, alma y el cuerpo. Ahora, si usted analiza el libro de Génesis, va a encontrar que nunca dijo Dios que el hombre iba a morir, sino que el hombre estaba hecho para vivir como los ángeles toda la eternidad. Muy bien, pero había esa cláusula donde dijo: de este árbol no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Lo hizo y entró entonces la muerte espiritual y muerte física. Ahora, Dios da una orden y dijo: vamos a apartar al hombre del árbol de la vida. No sea que ahora vaya y coma, una vez que había muerto y pecado, coma el árbol de la vida y viva para siempre en esa condición de pecado. Hubiera sido horrible. Entonces, había el árbol del conocimiento del bien y el mal, y había el árbol de la vida. Entonces, el hombre estaba hecho por Dios para vivir para siempre. Pero ahora entra una nueva condición. Esa condición se manifiesta en dos tipos de muerte. La muerte espiritual, o sea, se separó Dios del hombre. ¿Cómo se lo mostró? Cuando Dios hizo el tabernáculo, hizo en tres partes. Hizo el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Del lugar santo al lugar santísimo puso un velo, donde nadie, ningún hombre podía pasar porque moría físicamente. Y ese velo separaba a Dios de la humanidad. Así estuvo por mucho tiempo. O sea que esa fue una separación espiritual. Nadie podía traspasar el velo. Ahora Dios permitió que el sumo sacerdote llevara la expiación, o sea, el perdón de pecados del pueblo, cuando se mataba un cordero, donde el pueblo el día de la expiación pedía perdón por sus pecados. El sacerdote entraba con la sangre del cordero y la sangre solo cubría el pecado, para que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Solo lo cubría momentáneamente. Ahora, todo eso se va entretejiendo porque eso era un tipo del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Pero ahora es presentado de una manera como un sacrificio de un cordero. Los profetas lo entendieron. Mucha de la gente del Antiguo Testamento lo entendió, pero la mayor parte del pueblo no lo entendió. Porque cuando vino el Cordero perfecto, que era Cristo, no lo conocieron. No pensaron que Él iba a venir así, a morir. Ellos lo vieron como un rey, como un gobernante que los vendría a librar de la esclavitud de Roma y los iba a librar como un rey para que fueran nuevamente una nación. Pero Cristo no era así su propósito inicial, sino que Él venía por el mundo entero, no solo por un pueblo. Ellos no lo entendieron y en esa ignorancia también lo crucificaron, cumpliéndose así lo que Dios había ya predeterminado, aún desde antes de la fundación del mundo, porque dice Jesús: yo soy el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que en el plan de Dios estaba, pero los designios de Dios se cumplen aún que nosotros actuemos en ignorancia, porque Él sabe todas las cosas y las prepara para nuestro bien. Entonces entra la muerte, entra el pecado, y vamos a leer lo que dice aquí Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios ahora está mostrando lo que va a hacer.
que Él va a enviar a su Hijo al mundo para pagar nuestros pecados. Y Juan 3:16, todos lo conocemos, que vamos a ver demostrado el amor de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vemos que Jesucristo murió por nuestro pecado, pero que también Dios lo resucitó. Hasta donde el sumo sacerdote presentaba la sangre del cordero, el pecado solo era cubierto, no quitado, cubierto. Y el camino de separación seguía cerrado, no estaba abierto. Solo por medio de alguien que intervenía, ¿verdad?, por nosotros como el sumo sacerdote, nos podría acercar a Dios. O sea que el plan de Dios era que el hombre regresara. ¿Cómo estaba en el jardín del Edén? Él no tenía pecado, no había muerte, no había enfermedad, no había dolor, no había tristeza, no pasaba nada malo, todo era bueno en gran manera. Pero se descompusieron las cosas. Entonces Dios viene con un plan de restauración. Ahora vamos a ir entendiendo por qué era necesaria la muerte y por qué es necesaria la muerte en cada uno de nosotros, ¿verdad? La gente dice, bueno, ¿y por qué se tiene que morir uno? Entonces lo vamos a entender a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Vamos a ver aquí que dice Romanos 1:4, vamos a leer Romanos 1:4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cristo fue declarado Hijo de Dios cuando Él resucitó. Dice Hechos 13, 29, 30, lo leemos también. Dice Hechos 13, 29, 30. Y habiendo cumplido todas las cosas que de Él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Mas Dios le levantó de entre los muertos. Amén. Dios lo levantó. A través de la resurrección de Cristo, entonces, podemos entender con toda claridad que Jesús era realmente lo que dijo ser, Hijo de Dios. Nadie había resucitado. Busquen la tumba de todos los profetas o representantes de alguna religión, la van a encontrar ahí. Ninguno de ellos dijo ser Dios, ni ninguno resucitó. Pero la tumba de Cristo está vacía. Amén. Cuando las mujeres llegaron a buscarlo, le dijeron los ángeles que estaban ahí todavía, ¿a quién buscan? A Jesús. No está aquí. La tumba está vacía, ha resucitado. O sea que Él resucitó de entre los muertos. Ahora, Él lo había dicho. Yo tengo poder para dar mi vida y volverla a tomar. Pero no lo hizo, sino que esperó que se cumplieran las Escrituras para demostrar que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y cuando Dios lo resucita, entonces es la evidencia de que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Ahora, cuando el hombre había pecado, Satanás pensó que lo había logrado. Había logrado destruir el reino de Dios y había logrado prácticamente tomar posesión de áreas que no le correspondían a él. Tomó el gobierno del mundo, tenía las llaves del Hades y de la muerte, pero cuando Cristo desciende al Seol, o sea, al Hades, dice que al tercer día resucitó y trajo consigo
las llaves del Hades y de la muerte. La autoridad que el diablo había usurpado fue rescatada por Cristo Jesús al resucitar de entre los muertos. Por eso es que él dijo, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora, ningún hombre había resucitado. Espere, ¿y Lázaro? ¿Y el hijo de la viuda de Naín? ¿Y Tabita y en el Antiguo Testamento? Sí, ellos resucitaron su cuerpo. Pero espiritualmente, como les había dicho, aquí hay dos tipos de muerte, una espiritual y otra física. Espiritualmente nadie había resucitado de los muertos, ni podían salir de ahí. Por eso el diablo pensó que tenía la victoria. Porque nadie podía resucitar. ¿Por qué? Porque se necesitaba alguien igual a la otra persona y que no tuviera culpa alguna, que fuese totalmente limpio y puro para tomar el lugar del otro. Cuando se vio en el mundo quién podía ser el que pagara el pecado, no había ni uno. No encontraron a nadie. Por eso en Apocalipsis dice que Juan lloraba, porque no se encontró en uno digno. Pero había un sustituto momentáneo. Los animales no pecaron. Y Dios entonces dijo que los corderos podían reemplazar momentáneamente a aquel que iba a venir. El diablo, como no entiende el plan de Dios, porque lo espiritual no lo entiende, él estaba pero totalmente cegado, sin entendimiento. Y como en él se manifiesta el espíritu de engaño, él mismo estaba engañado. Así funciona. Así es, cuando las personas están engañadas no se dan cuenta que están engañadas. Hasta que abren un poco, oyen un poco y pueden dejar que alguien les ayude. Entonces el hombre no tenía escapatoria. No había nadie. Hasta que en los cielos se decretó un plan que estaba oculto, un misterio que todavía muchos, aún del pueblo de Israel, no lo han entendido. Un misterio. Que el Hijo de Dios se haría hombre. Nacería como un bebecito y vendría a vivir con nosotros. Él fue concebido sin pecado por el Espíritu Santo. Vivió una vida justa. Cuando los sacerdotes, Pilatos, Herodes, lo indagaron por 4 días, porque así decía la ley, que el cordero que se iba a presentar para el sacrificio debía ser revisado 4 días antes. Pasaba por todo el escrutinio para ver que estaba perfecto. Herodes dijo, no encuentro culpa en él. Pilato dijo, yo no le hallo culpa. Los sacerdotes no podían acusarlo, no le encontraron culpa. Y por todo el proceso legal más viciado que puede existir, injustamente lo acusaron, pero él no tenía culpa. Por eso dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuéramos librados de la culpa por medio de él. Entonces, había por fin uno que podía ser sustituto del otro. Pero aún ahí, Satanás dijo, bueno, está bien que lo haga, pero ya lo tengo. ¿Por qué? Porque nadie había escapado de la muerte espiritual. Y si él se hace pecado, ya estuvo, no va a poder salir. Ese era su entendimiento. Pero
la muerte no podía retenerlo. Y al tercer día Dios lo levantó, porque Él voluntariamente estuvo dispuesto a pagar el justo por los injustos. Él no conoció pecado, no tenía culpa. Y en la justicia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, al tercer día lo levantó y lo resucitó de los muertos. Por eso es que la señal definitiva de que Él es el Hijo de Dios es su resurrección. Vamos a leer lo que dice Mateo 12, 39, 40. Mateo 12, 39, 40. Dice, Él respondió y les dijo, o sea, a los judíos, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús murió, pero si usted hace la cuenta como la gente piensa el día que murió, no da 3 días y 3 noches. Entonces, la fecha no es tan bien. Usted fácilmente en matemática, si Él resucitó al tercer día, haga la cuenta cuántos días para atrás y Él murió en ese día atrás. Pero lo importante de esto no es si contamos los 3 días completos o no. Lo importante es que lo hizo y que Él resucitó. Ahora, Él hizo un milagro y el libro de Juan está hecho para demostrar que es el Hijo de Dios. Y los milagros que hizo ahí, nadie los podía hacer. Resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. ¿Quién podía hacer eso si no solo Dios? Le dio vista a un ciego de nacimiento, el cual no tenía los ojos oculares, se lo formó. Solo Dios podía hacer eso. Y le demostró a través de todo el libro que Él era el Hijo de Dios. Pero no le creyeron. Todavía le decían, danos señal. Va, entonces señal, la última. No le será otra señal, esta va a ser la última. Así como Jonás estuvo 3 días, yo voy a estar 3 días, voy a morir. ¿Le creyeron? Tampoco le creyeron. Pero esa fue la última señal que Él les dio. Ahora, no todos, ¿verdad?, la negaron. Muchos creyeron en Él. Y cuando Él resucitó, sucedió algo que el apóstol Pablo explica en 1 Corintios 15, del 12 al 14. Quiero que lo leamos. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos, si algunos la estaban negando, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. La fe cristiana está basada en la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, a muchos les resulta incómodo y eso ha sido siempre. Dice que para los griegos era locura creer eso y para los judíos era un bochorno creer eso. ¿Por qué? Porque ellos no podían ver a su Mesías crucificado como el peor criminal. Y los griegos, los romanos y todos ellos tenían dioses que eran los dioses del Olimpo, campeones. Ellos nunca perdían. Tenían grandes hazañas, mataban fieras, hacían cosas increíbles. Entonces ver, ¿verdad?, a alguien, este Dios, y verlo débil en la cruz, derrotado, ellos decían, no, eso no puede ser Dios, decían ellos. Pero Cristo, poder de Dios al que cree. Entonces, nuestro cristianismo está basado no, ¿verdad?, en la fortaleza del hombre, ni en aquello que el diablo quiere hacer ostentoso. Está basado en la humildad y en el amor. Él, desde que vino,
se humilló, contrario a todo lo que el diablo hizo. El diablo se enorgulleció, Cristo se humilló. Cristo se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. El diablo quería subir al trono de Dios. Cuando llegó el tiempo, Cristo llegó hasta el mero, lo más bajo, hasta el Hades, los infiernos, pero al tercer día que resucitó, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Lo sentó junto al trono de Dios y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y el diablo que se quería sentar en el trono de Dios fue a parar a tomar los profundos de los abismos. Lo que para nosotros es debilidad, es poder de Dios, si lo pone en Él. Entonces, ¿verdad? Podemos ver acá que nuestra predicación, ¿verdad?, es que Cristo murió por una razón, porque Él tenía que tomar tu lugar, nadie más lo podía tomar. Para poder tú volver a la vida espiritual y tu relación con Dios, Él tenía que tomar tu lugar y morir para salvarte. No había otra. La paga del pecado es muerte, Pedrito al infierno. Pero cuando Cristo murió, Pedrito fue al cielo. ¿Ven? O sea que su muerte no fue para demostrar nada, fue para pagar el pecado que tú habías cometido. Y su resurrección es para demostrártelo. Ya vamos a ver el versículo, que Él era Dios y que lo estaba haciendo, que era una garantía. Entonces, era necesario la muerte. Ahora, ¿cómo se muestra esto? Cuando Cristo dice consumado es en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que era Dios quien lo había quitado. Si hubiera sido de abajo hacia arriba, pues el hombre lo hizo, no, de arriba para abajo. Ahora, ¿qué les dije que significaba el velo en el templo? La separación de Dios y el hombre. Cuando Cristo muere en la cruz, el velo se rompe, ya no hay obstáculo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Al abrirse el velo, Él abrió el camino para llegar al Padre, a Dios. Tenía que morir y resucitar para hacer eso. Entonces, todo tiene un significado. Ahora, Él es el primogénito entre los muertos. Vamos a ver aquí adelante. Dice, vamos a saltarnos a 1 Corintios 15, 20. 1 Corintios 15, 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice después? Primicia de los que durmieron es hecho. Ahora dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Él fue el primero de la resurrección de los muertos espiritualmente, no de los físicos, de los muertos espiritualmente. Ahora, cuando Él resucita, Él va al cielo nuevamente, se presenta delante de Dios Padre, hace reconciliación del ser humano y entonces comenzamos nosotros a creer en Él y a nacer de nuevo. El libro de Efesios, usted lo puede buscar después, en el capítulo 1 dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida. Y proféticamente, hablando de Ezequiel, veíamos el otro día que dice, yo les quitaré el corazón de piedra, les pondré uno de carne, y pondré mi espíritu dentro de ellos y les daré un espíritu nuevo. ¿Por qué un espíritu nuevo? ¿Por qué? Porque el anterior estaba muerto. Ahora nos da un espíritu nuevo y nos da vida. Entonces, podemos ver que después de que Cristo resucita de los muertos espiritualmente,
todo aquel que ha recibido a Cristo comienza a resucitar espiritualmente de nuevo. O sea, Él es la primicia y luego nosotros. Y nuestro espíritu ha venido otra vez a tener relación con Dios. Por eso usted puede conocer la palabra de Dios. Por eso usted puede entender el mensaje, porque ha nacido de nuevo. El que no lo entiende es como Nicodemo. Jesús le dijo, si no nace de nuevo no puedes entender, no puedes ver el reino de Dios. Pero cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, se hace lo que por fe Cristo ya logró. Se le da un espíritu nuevo. Y usted nace a una vida espiritual. Muy bien. Ahora usted puede venir a Dios Padre. Ya no hay velo que lo detenga. Ya puede venir. Ahora sus pecados no solo fueron cubiertos, ahora fueron quitados. Mire qué lindo. Ahora los pecados son quitados. Por eso es que aquel cristiano que tiene claro y entendimiento sabe que cuando venga el juicio final, él no pasará por el juicio final. Porque el juicio final es el pago por los pecados cometidos de toda la humanidad. Ahora, Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Y si usted recibe el perdón, usted no tiene que pasar el día del juicio. No va a estar ahí, va a estar con Cristo. Ahora, los que no creyeron estarán ahí para ser juzgados. Y viene la muerte segunda, espiritualmente. Hay dos muertes espirituales. La muerte primera es hoy, pero después, para toda la eternidad, será la muerte segunda. Ahora, y los que están en Cristo no pasarán por ese juicio, sino que estarán delante del trono de Dios para siempre. Ahora, y aquí viene lo más tremendo. Cristo resucitó de la muerte espiritual y es el primero, después cada uno de nosotros. Pero también resucitó de la muerte física. Oye, pero otros habían resucitado también de la muerte física, dice usted, pero no habían nacido de nuevo. Ahora, la resurrección del cuerpo de Cristo es para tener un cuerpo glorificado. Un cuerpo que pasa de ser mortal a la inmortalidad. Un cuerpo que pasa de ser débil, un cuerpo que pasa con poder. El cuerpo de Cristo cuando resucitó era glorioso, glorificado por eso. Él atravesaba las paredes. ¿Ves? Él no necesitaba que le abrieran la puerta, atravesaba las paredes y se presentaba. Cuando lo vieron se asustaron y dijeron que era un fantasma. No, yo soy como ustedes, miren, tengo huesos y carne. Toquen, les dijo, y lo tocaron. Y estaban maravillados, pero estaban tan maravillados que no creían, que les dijo, ¿tienen algo de comer aquí pues? Y entonces le trajeron un pez y miel. Y dice que comió con ellos. O sea, el cuerpo glorificado puede hacer eso. Puede comer también. Ahora, él dijo, voy al Padre. Y también dijo, voy a regresar. Él puede traspasar los cielos, ir y venir. Así es el cuerpo glorificado y el cuerpo que usted va a tener también. Que cada uno de nosotros va a tener como Cristo. Pero hay un gran pero. Este cuerpo que tiene ahora, ¿qué va a hacer con él? ¿Qué hacemos con él? Y viene la otra pregunta que le hacen a Pablo. ¿Cómo será el cuerpo entonces? Él le dice a los que le está enseñando a los corintios que este es un cuerpo mortal y lo mortal no puede heredar la inmortalidad. Es un cuerpo corruptible, no puede heredar la incorrupción. Dios necesita que el cuerpo que usted va a tener sea como el de Cristo. Pero hace un ejemplo, pone el ejemplo de la semilla. Usted no puede ver una nueva planta de maíz si no tira el maíz a la tierra y primero muere. Cuando se pudre la semillita de maíz y muere, sale la nueva planta. O sea que para que algo tenga nueva vida, tiene que morir antes. Este cuerpo no puede ir al cielo. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarlo. Y eso es lo que llamamos muerte física.
que fue la condición que obtuvimos cuando Adán y Eva pecaron. Esa muerte física debemos de pasarla para poder entrar completos al cielo o a la nueva tierra que Dios va a hacer. Los que no tengan ese cuerpo glorificado no van a poder entrar. Entonces me quiero morir ya. No, tampoco es así. No ese es el asunto. Cada uno tiene un propósito y un destino en esta tierra. Y en su tiempo llegará donde hemos cumplido lo que teníamos que hacer. Entonces, al llegar ese día, nuestro cuerpo tendremos que dejarlo. Pero el día de la resurrección va a levantarse ese cuerpo nuevo. Ahora, cuando la persona muere físicamente, ¿qué pasa con su alma y su espíritu? ¿Se mueren también? No, ya les dije que lo que Dios cree es eterno. Nuestro espíritu es eterno, nuestra alma es eterna. Miren, cuando habla el Señor del rico y Lázaro y dice que murió, ¿verdad? El rico fue llevado, su alma y su espíritu, al Seol, y ahí estaba en tormento. Pero murió también el mendigo, y dice que fue llevado al seno de Abraham, y ahí estaba gozándose. Uno sufría y el otro gozaba. ¿Por qué? Porque su espíritu y alma siguen vivos. Lo que somos nosotros no es lo que usted está viendo acá. Este solamente es el cuerpo, en el cual se manifiesta lo que usted tiene adentro. ¿Y qué tiene adentro? Un espíritu y alma que Dios le dio. ¿Lo ve? Entonces, todo el ser está compuesto, Dios así lo hizo, espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo se fregó, por decirlo así, se estropeó, va a ser restaurado. El espíritu murió, pero ya en Cristo Jesús fue vivificado. Cada uno a su debido tiempo. Entonces, ahorita el proceso que llegamos es el nuevo nacimiento. Ya tenemos vida eterna. Por eso Juan 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo un ejemplo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ya tenemos esa vida eterna al haber nacido de nuevo. Pero para entrar a la gloria de Dios, necesitamos estar completos. Y lo corruptible no puede entrar, no puede heredar el reino de los cielos. Entonces, va a llegar un día que como la semilla va a tener que ser sembrada. Ahora, como el ser humano no lo entiende, estaba leyendo el otro día un testimonio, pues me impactó, de una mujer que iba embarazada y cometió un delito, tuvo que estar en la cárcel y nació el bebito en la cárcel. Ahora, ¿qué mundo conoció el bebito? La cárcel. Y al crecer ese niño, ¿cuál iba a ser su mundo? La cárcel. Él creía que ahí era donde tenía que vivir, no conocía el mundo de afuera. Así estamos nosotros en este mundo. Este mundo es un paréntesis entre la eternidad, porque no fue el jardín del Edén donde Dios nos puso. Él nos sacó del jardín del Edén y venimos a la tierra que se contaminó también por el pecado. Y aquí hemos vivido, pero esta tierra que dice la Biblia va a ser deshecha. Dice que los elementos ardiendo se fundirán y la tierra y todo lo que hay, dice, será quemado por fuego. Y esto se enrollará como un pergamino y Dios hará cielo nuevo y tierra nueva, donde va a habitar la justicia, donde va a venir el reino de Dios, donde vamos a vivir con Cristo para toda la eternidad. Amén. Aleluya. Entonces, podemos entender ahora que la resurrección de Cristo nos abrió el camino para la eternidad. Y podemos entender también los procesos que tenemos que llevar. Este cuerpo es débil, se enferma, sufre, tiene dolor, tiene sufrimiento, la pasa bien, la pasa mal, siente frío, siente de todo, nos pasa. Pero el día que tengamos el cuerpo glorificado, ya no habrá más muertos ni más llanto. Amén. Es lindo. Pero no podemos tener vida eterna si no pasamos por el proceso de la muerte. Cristo lo pasó porque así nos tenía que salvar de una vez y para toda la eternidad. Entonces,
Algo más que sucede para que usted esté completamente seguro es la justificación que recibimos por medio de la resurrección. Leamos Romanos 4:25. Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, dice, y resucitado para nuestra justificación. ¿Entiende bien ese versículo? Dice, el cual fue entregado, Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5:1 lo explica mejor. Vamos a poner el Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir justificado? Libre de culpa. Libre de culpa por la fe, sí tiene paz. Libre de culpa. ¿De qué culpa? De todos los pecados que usted había cometido. Por eso dice, fue resucitado para nuestra justificación. Cuando nosotros entendemos que somos libres de culpa, quiere decir que cuando el diablo lo acuse por algo que usted ha hecho, usted diga, Cristo lo llevó en la cruz, Él me perdonó. O sea, usted está justificado, o sea, libre. Ya no se le imputa ninguna culpa, ni pecado, ni nada. La gente no duerme a veces porque debe algo. Y más si el que le debe le dice que lo va a meter a la cárcel o que lo va a matar. Se ponen, pero nerviosísimos. Pues alguien podría estar nervioso. ¿Será que me voy a salvar o me voy a condenar? No tiene que pasar por eso. Dice, libre de culpa por la fe. ¿Por la fe en qué? Que Cristo murió por sus pecados y resucitó para perdonarlo. Amén. Entonces podemos ver que el proceso de la resurrección es algo glorioso. Ahora, quiero leer un versículo más en Hechos 1, del 10 al 11. Hechos 1, del 10 al 11, quiero leerlo. Dice así, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús, o sea, Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué estamos esperando nosotros como cristianos hoy en día? La segunda venida de Cristo. Ahora, Pablo dijo, no todos van a morir. Mire qué tremendo esto. Algunos morirán y otros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando venga el Señor en las nubes, dice que la iglesia va a ser arrebatada. Los muertos van a resucitar de sus tumbas. Y los que estemos vivos, dice, solo seremos transformados, no veremos muerte. En un momento nuestro cuerpo será transformado completamente. O sea, así como Elías fue llevado al cielo, ¿ve? Así nosotros seremos llevados al cielo sin ver muerte. Por eso hay esos ejemplos en la Biblia, ¿ves? Dice que Enoc caminó con Dios y lo llevó Dios también, fue traspuesto, o sea, fue arrebatado como Elías. La iglesia está pronta a ser arrebatada. No podemos decir la fecha ni cuándo, porque solo el Padre sabe, pero debemos estar listos. Ya todo está hecho. Como cristianos hemos nacido de nuevo. Nuestra resurrección espiritual en Cristo ya la tenemos. Falta la resurrección física de nuestro cuerpo. Si Dios nos permite llegar a esta resurrección, pues pasaremos el proceso de la muerte. Pero si no nos permite, seremos transformados en el arrebatamiento de la iglesia. Un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, estaremos con el Señor. Y no se mirará muerte. Ahora, el asunto es con los que se quedan acá. Viene el juicio de Dios sobre toda la humanidad. Ahora, ¿nos debemos alegrar por eso? Yo digo que no. Porque si predicáramos el Evangelio
que Cristo murió para perdonarnos y que resucitó para darnos vida, y todavía algunos creen, vamos a salvar a los más que se puedan. O sea que la venida de Cristo no es tanto para alegrarnos. Está bien que lo hagamos, pero es para preocuparnos, porque el que se quede morirá para toda la eternidad. Y usted dirá, y mi mamá, y mi papá, y mis hermanos y hermanas, bueno, predíqueles para que no tenga ese problema. Ahora, no todos van a creer, eso se lo digo. Muchos le van a rechazar y no todos van a creer, pero los que crean en Él van a ser salvos. Jesús dijo, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dará el derecho de ser hechos hijos de Dios. Tenemos promesas. Cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, y cuando se salvó un soldado romano, le dijeron, tú y tu casa van a ser también salvos. Entonces hay promesas. Oren por los que no se han convertido todavía. Pídanle a Dios, y nosotros también caminemos como es digno de ser llamados hijos de Dios. Porque también si usted está caminando en falso, mal, yo no le aseguro que ha nacido de nuevo. Mejor hágalo, entréguese a Cristo para que no tenga ese problema de pensar, ¿y me voy a salvar o no? No, usted reciba a Cristo, pero de todo corazón, y usted es salvo. Y los que no le conocen, llevémosle la palabra. Miren, es mejor que se peleen con nosotros, nos rechacen, lo que sea. Si a Cristo lo hicieron, lo van a hacer con nosotros. Pero que no se pase la oportunidad de decirle, mira, Cristo murió para perdonarte. Si tú lo recibes, vas a conocerlo como tu Salvador y Señor. ¿Ves? Léanle Juan 3:16 y háblenle de que Él ya murió en la cruz y resucitó. Entonces, el hablar de la resurrección no es simplemente como estar viendo que lo llevan en un anda o que hacen tipos de celebraciones. No. La resurrección de Cristo trasciende el tiempo, los años y las edades, y es algo muy diferente. Él tuvo que tomar nuestro lugar y por eso fue que murió. Y cuando le decimos a otro eso, le estamos diciendo, mira, Él tomó tu lugar, recibe el perdón que Él te da. Y una última. Cuando alguien le pregunte que cómo puede Dios condenar a las personas y mandarlas al infierno, quiero decirle que Dios no condena a nadie. Léale la Biblia. Cuando Juan vio venir a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, póngase a pensar conmigo esto. Cuando Cristo murió en la cruz, hizo así más o menos con una calculadora. Esta parte de aquí van a ser salvos. Esta parte de aquí no van a ser salvos. ¿Lo haría así? No. Él perdonó el pecado de todo el mundo. ¿Y sabe qué? Los que no han creído, ya Dios los perdonó. Pero hay una cláusula, más a todos los que le recibieron y los que creen. Amén. Ellos deben de creer y recibir ese perdón. Porque, pónganse a pensar, 2025 años atrás, Él no va a venir ahorita a morir por ellos. Él ya murió y los perdonó. Pero cada uno tiene que recibirlo. Y ese es verdaderamente la prueba, así como en el jardín del Edén era el árbol del conocimiento del mal, hoy es el árbol de la vida. Se le está ofreciendo el árbol de la vida, Cristo. Ya fuiste perdonado. Cuando ellos estén delante de Dios, dice que no podrán decir nada a los que lo rechazaron. Absolutamente nada. Porque el Señor les mostrará lo que les estoy diciendo. Hijo, tú estabas perdonado. No tenías que venir acá a ser juzgado. Ya te había perdonado. ¿Qué pasó? Agacharán la cabeza y serán echados al lago de fuego por rechazar el perdón y el amor de Cristo. Por eso es bien importante entender esto, porque usted no va a entrar al cielo por buenas obras, no va a entrar al cielo porque sea de tal familia o aquí de allá,
No va a entrar al cielo porque sea alemán o gringo, no. Va a entrar al cielo porque Cristo es su Señor y su Salvador. Amén. Denle un aplauso a Él. Amén. Aleluya. Incline su rostro, vamos a orar. Los que ya aceptaron a Cristo, ahí dele gracias. Y dígale, Señor, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo para que yo pueda, Señor, cuando vea pasar todas estas cosas, tener otro entendimiento. Sí me va a doler que pierda algún ser querido, pero no lo estoy perdiendo, simplemente es un proceso que está sucediendo. Dígale a Dios gracias, porque ahora entiendo que tu muerte fue para salvarme a mí. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tomar mi lugar y por prepararme para una vida eterna. Dígaselo ahí donde está. Y si nos está viendo a través de esta proyección que tenemos en esta mañana, ahí donde usted está, en su hogar, en su casa, dígale gracias, Jesús, porque moriste por mí y tomaste mi lugar. Gracias porque tú llevaste en tu cuerpo mis enfermedades. El castigo de mi paz fue sobre ti y por tus heridas yo he sido curado. Gracias por sanarme, Señor, de mi alma. Sana mi cuerpo también. Gracias por liberarme de la esclavitud del pecado y líbrame también de toda esclavitud en lo natural. Gracias por aceptarme como tu hijo. Padre Dios, perdona mi rebeldía, porque siempre he pecado y no he querido conocerte, ni he querido caminar conforme a tu palabra. Pero hoy te pido que me ayudes. Quiero comenzar de nuevo. Quiero, Señor, sentir en mi corazón que tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Siga orando. Siga orando. Siga orando.